Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Les damos la bienvenida. El sistema de biblioteca les da la bienvenida a estas 10ª jornadas para semilleros de investigación e integridad académica y gestión de la información. Ustedes han podido estar algunos presentes en estas jornadas que iniciaron el 11 de agosto, o sea, a partir del lunes, y ya hoy miércoles 13, estuvimos en la mañana con SPSS para gestionar datos y ahora en este preciso momento pues tenemos el privilegio de tener este taller sobre redacción de textos científicos a cargo del profesor Cristian Muñoz, a quien ahorita pues les voy a hacer una breve presentación. Les recordamos que para el día de mañana tendremos a las 3 de la tarde herramientas de inteligencia artificial para investigación y el 15 de agosto tendremos dos Bueno, jornadas, una a las 8, sí señor, y otra a las 4 de la tarde. Entonces, para que sepan que esta agenda está siendo compartida a nivel nacional y que se puedan unir también. Entonces, no sé si me escuchan bien allí, profesor Cristian. Perfecto, Judy. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ahora me voy a permitir hacer una breve presentación del profesor, ¿cierto? Tiene más títulos, pero yo me voy a hacer algo resumido, profesor, con el permiso de usted. Indicarle que el profesor Cristian Fernán Muñoz Muñoz es candidato a doctor. Ah, no, ya es doctor, ¿cierto? Yo tengo ese currículo ya como tenemos que actualizarlo, profe. Es doctor en educación, magíster en educación, también es especialista en técnicas y herramientas de investigación social, especialista en epistemología del sur, especialista en gerencia en la seguridad y salud en el trabajo y tiene estudios en psicología, filosofía y teología, es profesor de Uniminuto, ¿cierto? Y pues con quien tuve el privilegio también de trabajar algunos años y pues desde que iniciaron las jornadas de formación para semilleros, desde el 2019 ha estado acompañándonos con sus ponencias en diferentes temáticas y la temática que hoy pues tenemos, profesor, es reacción de textos científicos. Entonces le doy el espacio, profesor, y el micrófono. También les informo que cualquier duda, inquietud que tengan por el chat le podemos dejar las preguntas al profesor o en su efecto levantar la manito, porque esto es un espacio para compartir. Entonces, muchísimas gracias, profesor Cristian, y bienvenido nuevamente. Vale, muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, primero que todo, pues Judy, agradecerte pues nuevamente por la invitación que siempre pues me haces para compartir con los estudiantes y con las diferentes personas de la universidad acerca de temas de investigación. Pues ustedes saben, la investigación para mí una pasión. Y bueno, qué bueno poder acompañarlos en este espacio, en esta hora de trabajo, de reflexión, de compartir en torno a lo que tiene que ver con la investigación y de una manera pues muy específica con lo que tiene que ver con la redacción de textos científicos, ¿cierto? Yo te agradezco mucho, Judy, nuevamente por siempre tenerme en cuenta en este espacio y espero que para ustedes también pues pueda ser un espacio pues gratificante, pueda ser también un espacio de crecimiento, un espacio de aprendizaje acerca de lo que es pues la investigación y lo que tiene que ver con el ejercicio de siempre poder avanzar, de siempre poder, digámoslo, pues hacer ciencia, que pues en últimas es lo que nos interesa pues a nivel general, ¿sí? Bien, hoy pues la idea, el objetivo pues de este espacio es que compartamos pues un espacio académico, un espacio de construcción colectiva frente a lo que es la redacción científica, ¿cierto? Bien, pues sabemos nosotros que pues una competencia de una persona que esté dedicada a la investigación, de una persona que esté haciendo proyectos de investigación y en este caso para ustedes pues estudiantes de semillero y personas que hacemos parte de grupos de investigación y de proyectos, pues es la forma en que presentamos
nuestros avances de investigación. Pues uno puede ser muy buen investigador, uno puede saber mucho de metodologías, puede tener toda una lógica investigativa sumamente desarrollada, pero digamos lo que es en el espacio de la redacción científica, donde en últimas, pues uno se juega digamos, la visualización, la divulgación, la promulgación de aquello que está investigando, ¿cierto? A veces uno tiene estudiantes, yo asesoro en maestría a algunos estudiantes en sus tesis, y uno los escucha y tienen unos proyectos de investigación que uno dice, oh, qué bacano, supremamente consolidados, pensados. Pero cuando uno empieza a ver lo que redactan en sus tesis, cuando uno empieza a ver lo que hacen en sus trabajos de grado, uno dice, ah, eso que la persona tiene en su cabeza no lo logra todavía plasmar en un documento escrito, ¿cierto? Entonces, para ustedes que se están formando en investigación y bueno, en general para todo investigador, la competencia de redacción científica es una competencia vital, ¿cierto? Porque puede ser que sepamos mucho de investigación, puede ser que tengamos unas investigaciones sumamente pertinentes, pero es en la redacción del texto, en últimas, donde yo doy a entender aquello que estoy investigando, ¿cierto? El informe de investigación, el artículo de investigación, la tesis, el trabajo de grado, pues en última son las que van a demostrar pues todo aquello que yo estoy queriendo investigar, que yo estoy queriendo conocer y más aún que estoy queriendo divulgar, ¿cierto? Por eso este espacio en torno a la redacción del texto científico se vuelve de gran importancia eh, porque pues es a partir de este elemento pues que nosotros empezamos a hacer una construcción y una visualización de aquello que estamos investigando, ¿sí? Ese es, digámoslo, como una parte introductoria. La escritura científica en últimas es lo que nos visualiza, ¿sí? Cuando usted va y mira las huellas digitales de un investigador, cuando usted va y mira el CEVELAC, cuando usted mira el Google Scholar, cuando usted mira el ID de Scopus, cuando usted mira el perfil de Publons, cuando usted mira el perfil en Académica, en ResearchGate, pues al final lo que termina visualizándose es lo que usted escribe, ¿sí? Lo que usted publica. Y pues para hacer un ejercicio de publicación pues que cumpla con los estándares científicos, pues se hace necesario pues que nosotros podamos tener unas habilidades y unas competencias en la escritura científica, ¿cierto? Por eso este espacio y digámoslo, la formación en competencias investigativas conlleva a que seamos unos buenos escritores académicos, ¿sí? Si uno no es un buen escritor académico, pues va a dejar de visualizar todo aquello que haga en investigación, porque en últimas todo proyecto de investigación pues lleva consigo una escritura académica. De hecho, cuando uno empieza a participar con proyectos de investigación en convocatorias, en concursos, en convocatorias de congresos, en convocatorias de proyectos financiados, pues es la escritura científica la que termina demostrando toda la coherencia que usted presenta en su escrito, en su investigación. Es el escrito el que termina demostrando dicha coherencia, ¿sí? Por eso, entonces, pues la idea es que en el día de hoy, pues aprovechemos este espacio para hacer un ejercicio simple, tranquilo, de mirar, pues, cuáles son los aspectos básicos sobre la escritura científica, ¿sí? Para que podamos tener al menos unos tics eh, em, sobre lo que se requiere para uno ser un buen escritor científico, ¿cierto? Y cuando nos enfrentamos nosotros a esa realidad, pues ya nos damos cuenta que pues existen muchos y diversos tipos de escritura, ¿no? Hay escritura de poesía, hay literatura que es una literatura comercial, hay divulgación de ciencia, hay ensayos, ¿sí?
y hay escritura académica, ¿cierto? Y allí surge unas particularidades que nosotros tenemos que tener, digámoslo, presentes a la hora de producir nuestro escrito académico, ¿cierto? A la hora de poder tener, digámoslo, una argumentación que sea muy coherente con lo que tiene que ver con el proceso investigativo, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo esté escribiendo un ensayo, ¿cierto? O que yo esté escribiendo un cuento o una novela a la producción del texto académico que da cuenta de un proceso investigativo, ¿cierto? Por eso entonces es muy importante que entendamos la escritura académica, que nosotros entendamos el ejercicio de la redacción de textos científicos, ¿sí? Bajo la premisa de que tenemos un público objeto, ¿sí? Cuando el escritor escribe, ¿cierto? Uno de los elementos que tiene siempre presente, pues, es su público, ¿cierto? Cuando vos, por ejemplo, lees una novela de Mario Mendoza, uno se da cuenta que Mario Mendoza tiene un público objeto, ¿sí? Cuando vos lees a Piedad Bonet, entiendes que tiene un público objeto, ¿cierto? Cuando vos lees un artículo científico de una revista Q1, Q2, el autor de ese artículo pues tiene un público objeto, ¿cierto? Y es necesario entender que en la escritura académica, en la escritura científica, en lo que tiene que ver con la redacción del texto científico, pues nosotros nos vemos abocados, llamados, orientados hacia un público objeto, ¿cierto? Que es un público que normalmente anda en búsqueda de lo que nosotros andamos buscando cuando hacemos investigación, ¿cierto? Y es el público que está precisamente tratando de entender el mundo, la realidad, desde una manera objetiva, ¿cierto? Entonces, para ello, pues es muy importante que nosotros tengamos una escritura con unas características muy científicas, ¿sí? Y cuando entonces nos adentramos a ello, es necesario pues que tengamos muy presente nuestro público objeto, ¿cierto? Y por eso a veces cuando uno manda un artículo a una revista científica o cuando uno hace evaluador, ¿sí? Cuando le envían a uno artículos, ayer por ejemplo terminé de revisar un artículo sobre nomofobia. Entonces una de las cosas que uno mira es que la escritura, o una de las cosas que uno tiene pendiente cuando envía su artículo es que la escritura sí sea una escritura científica, ¿cierto? Es decir, que tenga un lenguaje que presente tecnicismos, que presente rigurosidad, que presente conocimiento tanto de la ciencia que usted quiere mostrar, ¿sí? Podría decir uno la psicología, podría decir uno la biología, pero también que contenga el conocimiento de el proceso investigativo y que demuestre además de eso una coherencia en la escritura, ¿cierto? Que demuestre todo el proceso científico, ¿sí? Por eso, la escritura académica, la escritura científica, la generación del texto científico, pues requiere principalmente de una habilidad, es una habilidad que como habilidad usted la desarrolla, ¿cierto? Y haciendo parte de semilleros de investigación, haciendo parte de ejercicios de, de- de proyectos investigativos, pues usted debe desarrollar la habilidad de la escritura científica. ¿Sí? Por eso es muy importante cuando uno está en procesos de semillero, o al menos yo lo hago con mi semillero, en que usted los vaya llevando por partes. Entonces, yo por ejemplo los pongo a escribir cuando hay convocatorias aquí en el eje cafetero de la REPSI, y ellos escriben su documento para la REPSI, lo corregimos, lo analizamos, nos basamos mucho en la retroalimentación que nos hacen para poder ajustarlo, porque como habilidad, que es lo que quiero como centrarme aquí en este momento, es algo que vamos desarrollando, ¿sí? Es decir, nadie nació con la capacidad, la habilidad, el talento, bueno, algunos sí, de escribir científicamente de una, ¿sí? Pero
cuando uno hace parte de un proceso investigativo, es una habilidad que vamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, por eso, tanto como usted va aprendiendo competencias metodológicas, el paso a paso de un proyecto de investigación, como usted va aprendiendo a visualizarse como investigador, pues la escritura científica es una habilidad que usted debe ir desarrollando en medio de su proceso de formación como investigador. ¿Sí? Porque esto le va a permitir a usted que su público objeto, que son otros investigadores, otros científicos, pues tengan la capacidad de entender aquello que usted les quiere transmitir. ¿Sí? Y allí hay un factor sumamente importante y es que vamos clarificando que nuestro objeto de escritura, nuestro público objeto, pues es un público que también conoce y ha desarrollado habilidades profesionales. Por eso, digamos lo que aquí hay una primera recomendación. Uno aprende investigación investigando. Uno aprende a escribir científicamente escribiendo, ¿cierto? Y ahora tenemos muchos riesgos. Ahora uno puede tener el riesgo de poner a ChatGPT a que le haga un texto científico como experto, como investigador. Ya ha salido por ahí en algunos espacios estudios de cuántos artículos en los últimos años vienen siendo con chat y cómo las revistas ya empiezan a tener unos procesos editoriales mucho más severos, más rigurosos frente al tema de escritura científica porque está ese riesgo, ¿cierto? Del facilismo frente a la escritura científica y frente al no desarrollo de la habilidad, porque la escritura académica, la escritura científica, pues es una habilidad que requiere irse puliendo con el paso del tiempo, ¿cierto? Y por eso a uno le exigen el informe del trabajo de grado en pregrado, el informe de trabajo de grado en la maestría, le piden a uno su tesis doctoral, su informe de tesis doctoral, para poder dar a entender un proceso comunicativo o mejor, dar a entender sus principios investigativos a través de un proceso comunicativo. Ahí pues es muy importante. Bien, ese es entonces un elemento fundamental para todo investigador del desarrollo de la habilidad profesional. Y frente a esa primera recomendación que les hago, uno aprende a escribir científicamente escribiendo. Y ahora nos vamos a adentrar un poco en cómo hacerlo, cómo redactar el párrafo, que es un poco hacia lo que quiero llegar en este encuentro. Pues también es importante leer ciencia, ¿cierto? Es importante que nosotros leamos ciencia. ¿Sí? Yo acostumbro, pues, al menos leer diariamente o al menos cada 2 días un artículo científico, porque es que leyendo ciencia aprende uno a cómo leer, cómo escribir o cómo escriben las personas que escriben ciencia, que escriben tesis doctoral, que escriben artículos científicos. Entonces, es leyendo y escribiendo como nosotros desarrollamos la habilidad, ¿cierto? Es decir, es un ejercicio que requiere esfuerzo, es un ejercicio que requiere un paso a paso y por eso les hago la advertencia, mucho cuidado ahora con las inteligencias porque se pierde uno la riqueza de aprender a escribir científicamente. Hagan el ejercicio. Aprendemos escritura escribiendo, aprendemos escritura científica leyendo ciencia. Váyanse en Scopus, bajen artículos, léanlos, uno cada semanita. Yo, por ejemplo, lo acostumbro en clase de psicología. Yo les pongo un artículo científico semanal y de eso hacemos debate, hacemos discusión. Profe, eso tan duro, tan complejo. Sí, claro, pero es que así es que uno se acostumbra a la escritura científica y mucho más ustedes que están en estos procesos formativos en torno a la investigación. Bien, teniendo entonces de base ello, que la escritura científica es un modo particular que va dirigido a un público objeto particular, que es el desarrollo de una habilidad propia del investigador, necesaria del investigador, pues entonces, y que se desarrolla como habilidad, yo diría, pues a partir de esos dos elementos, escribiendo y leyendo ciencia. No hay otra forma de hacerlo, ¿cierto? O uno puede hacer muchos cursos y todo, y capacitarse mucho, pero es en el ejercicio,
¿cierto? Y ahí la comunidad de pares también juega un papel muy importante. Mire, cuando uno manda a los estudiantes a los encuentros que les dan muy duro los evaluadores y les corrigen, a veces cuando uno manda artículos que lo cogen a uno y le destrozan su artículo, eso es interesante porque es un ejercicio también de aprendizaje. Ahora, desde esa perspectiva, em, hay diferentes tipos de escritura académica, ¿cierto? De acuerdo como a la necesidad de lo que uno va presentando en la investigación. Todo investigador tiene que redactar científicamente, ¿sí? Sea para hacer una monografía, sea para presentar un artículo, sea para presentar los resultados de investigación, sea para presentar los resultados de la revisión bibliográfica, sea para una ponencia, sea para presentar un proyecto de financiación con MinCiencias, con la propia universidad, pues siempre mm, pues hay necesidad de entender que la escritura científica pues tiene una unidad, pero hay diferentes formas de presentarlos, ¿cierto? Hay diferentes formas de nosotros poder ir avanzando en el desarrollo de lo que queremos presentar. Entonces, ya no solamente hablamos de un público objeto, sino que hablamos de una necesidad específica. Y por eso existen géneros académicos dentro de lo que es el texto científico. Por ejemplo, usted puede ver que a veces hay profesores que dicen, hagamos un ensayo académico, un ensayo científico, ¿sí? Por su naturaleza, el ensayo pues tiene una apertura y una libertad, pero cuando uno dice un ensayo académico científico, pues entonces ya uno lo vincula en que tiene que haber una argumentación científica, de que tiene que haber una validación de datos desde los cuales yo voy a plantear mis hipótesis y desde los cuales voy a presentar mi argumentación. Bien, frente a ello, entonces, vámonos a algunas características. Esto, pues yo lo he ido tomando como cuando preparé este encuentro, pues ido tomando como de diferentes fuentes, cosas que me llamaron mucho la atención, por eso van a ver que hay citadas otras universidades y bueno, pues hice más como un ejercicio de recopilar. Mm, el texto científico requiere en su escritura o tiene mejor en su escritura unas características, ¿cierto? Que ahí las podemos ver. Probablemente, pues hay autores que hablan de más, de una rigurosidad pues mucho más, digámoslo, más estricta. Cuando uno habla, por ejemplo, de un artículo cuantitativo, a veces se requiere un lenguaje mucho más técnico, entonces colocan como características los tecnicismos. Pero digamos lo que a grandes rasgos uno podría decir que estos son como los elementos comunes que tienen la, la escritura científica y el texto científico, y es, en primera instancia, tiene que haber una unidad temática, ¿cierto? Y de hecho, cuando uno mira una investigación, lo primero que uno mira es que haya una lógica, una lógica investigativa, ¿cierto? Frente a la unidad temática, yo siempre recomiendo en el tema de la escritura, como hacer un ejercicio, ¿cierto? En la escritura científica, yo siempre les recomiendo a las personas que van a empezar a escribir como un tic, ¿cierto? Y es como, digámoslo, un ejercicio previo y es, voy a llamarlo de esta manera, armar el esqueleto, ¿cierto? Mm, es decir, normalmente cuando uno empieza a escribir, puede estar la tentación de lo que algunos escritores llaman el problema de la hoja en blanco, que es, está la hoja en blanco y entonces me queda mi mente en blanco. ¿Cómo superar eso? Y yo siempre les digo, armen un esqueleto. Es decir, armen la secuencia de las ideas. La secuencia de las ideas de lo que ustedes van a presentar es importantísimo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar a alguien que quiera escribir un artículo científico, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que lleva un artículo científico? Lo primero que lleva un artículo científico, epa, estoy tragando las tildes. Lo primero que lleva un artículo científico, pues es, bueno, los autores, el título, el resumen, pero quiero hablar en este caso de la introducción, ¿cierto? Entonces, cuando usted dice
Vamos a escribir un artículo científico, voy a hablar de mi tema de estrés laboral. ¿Cierto? Usted dice, voy a escribir la introducción. Y entonces, ¿qué escribo en la introducción? ¿Cómo empiezo? ¿Cierto? Y a veces uno como estudiante, a veces uno dice, no, voy a escribir mi primer artículo científico, voy a empezar mi ejercicio de escritura y empiezo. Entonces, por eso, digamos, lo que uno o lo que se recomienda en el texto científico es empiece desde lo grande a desglosarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué lleva un artículo científico? Lleva la introducción. Pero antes de la introducción, entonces lleva el resumen. Ok, entonces antes del después de la introducción, ¿qué lleva? Lleva la metodología. Y después de la metodología, entonces están los resultados. Y después de los resultados viene la discusión y las conclusiones. ¿Listo? Y digamos lo que este es el grande cuando uno mira un artículo científico, lo que debe llevar, lo que piden las revistas, etcétera. ¿Listo? Pero entonces uno dice, uy, bueno, esto, ¿cómo empiezo a desglosarlo? ¿Qué tiene un resumen? El resumen presenta el objetivo, presenta un resumen de la metodología, también presenta un resumen de los resultados y también presenta un resumen de las conclusiones. ¿Sí es? Entonces, miren que este ejercicio de desglosar por partes me va permitiendo a mí darme una línea de comprensión de lo que voy a escribir, que me va a brindar una unidad temática. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio de escritura, empiecen a desglosar. ¿Sí? Ahora vamos a la introducción. ¿Qué lleva una introducción de un artículo? Lleva una introducción como tal, ¿sí? Pero también lleva el planteamiento del problema, pero no solo lleva el planteamiento del problema, sino que también presento la justificación, ¿cierto? También presento el marco teórico y dependiendo de la naturaleza, planteo la hipótesis, de la naturaleza del artículo, planteo la hipótesis o el supuesto teórico, ¿cierto? Entonces miren que voy haciendo un ejercicio de pasar de lo más general, que es el escribir un artículo científico, a ir desglosando por partes, ¿sí? Incluso yo les recomiendo calcular, por ejemplo, a veces cuando trabajamos en equipo un artículo científico, yo les digo, listo, vamos a llevarnos en esto, en esta introducción, llevémonos unas 3 cuartillas, ¿sí? En este planteamiento del problema, gruesito, entonces vamos a llevarnos aquí unas 2 hojitas o una hoja, una página, perdón. Vamos a llevarnos una página, ¿listo? Y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que haciendo este ejercicio de desglose, yo voy a ir presentando de manera ordenada la unidad temática. Entonces, no hago un ejercicio de escritura al azar, ¿cierto? Ni un ejercicio así que sea mágico, espontáneo, sino que es un ejercicio pensado. Y ahí viene una de las características del texto científico. Y es que como yo escribo a un público objeto, que también son científicos, entonces es importantísimo que quien me lea, lea la estructura que hay detrás de la escritura, ¿sí? No se les olvide eso, hay una estructura detrás de la escritura. Cuando usted se va a Google Scholar y baja un artículo, detrás de ese artículo hay toda una estructura. Y esa estructura garantiza esto, una unidad temática, ¿cierto? Es decir, yo no estoy hablando en una parte de un concepto, y luego más adelante estoy hablando de otro concepto. Yo no estoy poniendo en primera instancia la hipótesis o el supuesto teórico y después estoy planteando el problema. No, hago una escritura científica que conlleva una unidad temática y una estructura lógica en la cual yo tengo que sentarme a pensarla antes de empezar el ejercicio de la escritura, ¿sí? Incluso, yéndonos un poco más al detalle, vámonos entonces aquí con la introducción. Si yo digo voy a escribir 3 cuartillas, ¿cierto? Pues entonces yo voy a plantearme cuál va a ser el tema o la idea central de la primera cuartilla, ¿sí? ¿Listo?
Entonces yo digo, no, en la introducción de la idea central, pues voy a plantear, voy a poner un tema, el estrés laboral. El estrés laboral en general. ¿Listo? Entonces, en ese primer párrafo, yo me voy a plantear esa idea. Voy a hacer una presentación del estrés laboral en general. ¿Listo? Listo. Entonces, en la cuartilla 2, voy a presentar otra idea central. Yo aquí quiero es que la gente sepa que existe estrés laboral en docentes. ¿Sí? Y en la cuartilla número 3, entonces yo voy a plantear ya una introducción, ¿sí? Como no estoy viendo, si alguien quiere participar o levantar la mano, me avisa. Bien pueden interrumpir. Tranquilo, Cris, yo te voy comentando. Por Ah, ok, ahora no hay no manito hay manos. levantada. Ok. Y en la tercera cuartilla, pues entonces yo voy a plantear una idea central del estrés laboral en docentes de Pereira. ¿Listo? Por poner pues como una idea. Entonces miren que yo voy guardando una unidad temática, pero voy guardando también una estructura interna de mi escritura. ¿Cierto? Y entonces cuando yo me siento a escribir un párrafo científico, pues yo no lo voy a hacer al azar. Es decir, va a ser una escritura pensada, porque hay una característica de la escritura científica. Hay una característica de la escritura científica que es esta quinta, que es la precisión, ¿cierto? Y es que cuando a vos le piden, por ejemplo, un artículo científico, le dicen no se pase de 15 páginas. Cuando tú presentas un artículo de 30 páginas, ya los editores lo ponen en duda, ¿cierto? O cuando vos haces una tesis de muchas páginas, entonces ya se pone en duda, ya se utilizan tesis mucho más cortas o trabajos de grado mucho más cortos, porque es precisamente la precisión del lenguaje y de las ideas que me permiten a mí conocer en la escritura que esa persona sí tiene claro su tema de investigación. ¿Cierto? Incluso ahora está muy de moda, por ejemplo, el tema de las notas científicas, cosas muy puntuales donde la gente lee de manera muy exhaustiva, pero a la vez muy sucinta, muy resumida, muy concreta las ideas. Entonces, en la escritura científica, una de las características es que como investigadores hay que presentar las ideas de manera muy clara, pero también de una manera muy concisa. Eso es una habilidad, como lo estábamos planteando, que uno va desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, al escritor de cuento, al escritor de ensayo, al ensayista al hacer escritura científica, se le hace a veces, pues le puede hacer a veces complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que tener un lenguaje claro, preciso, estructurado, ¿cierto? ¿Y cómo hacerlo? Pues entonces yo les planteo de esta forma que pues a lo largo del tiempo pues uno va aprendiendo, va conociendo, que incluso lo plantea cuando uno lee el mismo manual de las normas APA, lo plantea de esta manera. Hay que leerse alguna vez el manual de APA, no en cuanto a su forma formal, sino en la profundidad de lo que plantea en la escritura, porque es bien interesante. Y esto son, digámoslo, un elemento que nos puede servir para cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de escritura. ¿Sí? Sentarse a hacer una planeación de cada uno de los apartados que está escribiendo. ¿Sí? Y puede ser que, por ejemplo, sus profes en los semilleros les digan, mira, hay que escribir el planteamiento del problema de la investigación. ¿Cierto? Y uno dice, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo empiezo? ¿Cierto? Empiece a hacer una planeación de lo más general a lo más particular y empiece a pensarse cuál es la idea, porque aquí es lo importante es esto, y es lo que les quiero como transmitir, como dejar como idea a fuerza, es cuál es la idea central que usted va a defender en ese párrafo. ¿Sí? Porque quien lo lee a usted, sea su evaluador, sea su asesor, sea otro investigador, cuando vayan a leer su artículo científico, su tesis, pues esa persona tiene que encontrar en cada párrafo una idea central, ¿cierto?
Y al encontrar esa idea central, pues lo que se pretende precisamente es que sea entendible, ¿sí? Y por eso nos quedamos aquí en estas características, ¿no? La precisión es fundamental al lado de la unidad temática, ¿sí? Porque a veces se encuentra uno, miren, yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento, en mi tesis de doctorado, eh, eh, cuando alguien me la estaba revisando, era un corrector de estilo, me decía, mira, esto que usted está diciendo aquí en el planteamiento del problema, lo está repitiendo casi literal en el marco teórico, ¿cierto? Entonces, sí, claro, hay una unidad temática, ¿sí? Porque estoy hablando de la misma categoría, pero existe una amplitud, una repetición de ideas que uno dice, ah, se me pasó, ¿cierto? Ah, ¿para qué voy a repetir lo que ya estoy diciendo? ¿Cierto? Y entonces debe existir, y esa es la cuarta categoría o la cuarta característica, una exhaustividad en la escritura científica muy propia de los investigadores. ¿Sí? Y por eso, digámoslo, tiene que haber una unidad tanto en el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, pongamos otro ejemplo de mi misma tesis. Cuando yo estaba haciendo la tesis, el asesor me decía, ¿usted va a utilizar el concepto de docencia o el concepto de maestro? Usted va a utilizar el concepto, yo estaba trabajando en una categoría que era prácticas educativas, usted va a utilizar el concepto de práctica educativa o práctica pedagógica, ¿cierto? Porque estaba moviéndome de una manera muy amplia, muy poco rigurosa, muy poco exhaustiva con los conceptos, lo cual le quitaba unidad temática, ¿sí? Entonces, póngase de acuerdo, ¿cuál es el concepto que usted quiere defender? ¿Maestro, docente, profesor, tutor? ¿Sí? Para que todo el documento tenga esa exhaustividad, esa precisión, esa unidad conceptual. ¿Usted quiere hablar de prácticas pedagógicas o prácticas educativas? ¿Sí? Porque son dos realidades diferentes. ¿Sí? Entonces, esa unidad temática va permeada por la precisión del lenguaje, por la precisión de las ideas, por la exhaustividad en la construcción de la estructura del texto. ¿Sí? Y por eso esa tercera característica y es el rigor con que vamos a darle tratamiento al texto científico. El texto científico, y es lo que les quiero transmitir en este espacio, no es un ejercicio de escritura al azar. ¿Sí? No es algo de generación espontánea. Ay, me surgió una idea y empecé a escribir y ¡pum! No. Es un ejercicio riguroso, exhaustivo, objetivo, donde usted va dando cuenta de aquellas ideas que va queriendo transmitir a lo largo de su proceso investigativo. ¿Sí? Entonces, por eso estas características se vuelven importantísimas para que nosotros podamos darle el carácter de cientificidad, ¿cierto? Que cada género literario lo tendrá, ¿cierto? Cuando vos lees, por ejemplo, una novela, ver, por ejemplo, el perfil que hace un escritor de una novela, el perfil psicológico que hace el escritor de una novela durante toda su obra es fascinante, ¿cierto? Y eso al final es lo que termina encantando cuando uno lee, por ejemplo, un texto literario, ¿cierto? Que usted dice, uy, el autor, ¿cómo pudo coger este personaje y a través de este personaje mostrar todo lo que la estaba viviendo a nivel psicológico dicha persona, ¿cierto? En la escritura científica, en el texto académico, pues lo que nos interesa es que exista una precisión, una exhaustividad, una coherencia en lo que estamos presentando, ¿cierto? Y por eso tan importante estos ejercicios de capacitación que promueven las universidades, en especial la universidad, y es poder nosotros tener el conocimiento amplio del proceso investigativo que al final se traduzca en esto, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes vean, por ejemplo, por ahí vi que van a trabajar el proyecto de investigación. Ah, cuando ustedes vean que el proyecto tiene unos espacios específicos, planteamiento del problema, justificación, marco teórico, marco legal, toda esa riqueza estructural de un proyecto, al final tienes que verse plasmado en esto. ¿Sí? Y para esto se requiere la rigurosidad de pensar cada párrafo que voy a escribir, ¿cierto? Cada párrafo
que pretendemos nosotros mostrar. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna intervención, profe, tal cosa, profe, profundícenos en esto o seguimos. No No, sé si vamos en. alguien quiera participar o tenga preguntas por ahora para el profesor para dar continuidad. En el chat no hay todavía preguntas, profesor. Vale, entonces continuemos por acá. Bien, ahora, Seguimos, dice un estudiante. hágale. Sigamos. Hay una cuestión muy interesante en la construcción del texto científico y es eh, para usted escribir ciencia hay que haber leído mucho. O sea, es imposible pensar que usted va a pasar por un ejercicio de investigación, por un ejercicio de escritura científica sin haber leído. ¿Sí? Ahora hay apoyos, usted le puede pedir a Chat, a otras inteligencias que le ayude a hacer la matriz bibliográfica, usted le puede pedir a Mendeley que le ayude a hacer un Excel con los resúmenes, sí, maravilloso, pero usted aprende ciencia, a escribir ciencia, escribiendo ciencia, ¿sí? Y leyendo ciencia. Por eso es muy importante la revisión de la documentación. Leer ciencia es fundamental, ¿sí? Y por eso a mí me gusta mucho también el tema de las revisiones sistémicas, de los artículos de revisión, porque al final usted termina volviéndose un experto, ¿cierto? Y cuando usted dice, no, es que yo me leí 24 artículos para hacer una revisión de literatura, nosotros acabamos de publicar ahora en este semestre un artículo de revisión sistémica sobre nomofobia, ¿cierto? Entonces eso tan bacano que uno dice con la persona que lo escribí, mira, acabamos de leernos 24 artículos sobre nomofobia. Es decir, ya como investigador yo puedo decir soy un experto en nomofobia, ¿sí? Y tómenlo a título personal ustedes en lo que están investigando, ¿sí? Cuando usted dice es que yo conozco los 30 artículos que existen sobre microbiología en Colombia. Usted dice, ah, qué bacano, es una persona experta, ¿cierto? Por eso ese primer punto de la fase de la escritura científica es, para usted sentarse a escribir tiene que haber leído mucho. ¿Sí? Tiene que haber hecho un ejercicio de revisión de la literatura. Podría decirlo con temor a equivocarme que es imposible escribir un texto académico serio, decente, pues con el paso a paso que uno quiere, sin haber hecho lectura de la documentación. ¿Sí? Por eso, miren, en la caja de herramientas siempre acostúmbrense a leer artículos científicos, uno por semanita, uno cada 3 días, así, porque es que eso es lo que fortalece su capacidad de escritura y su capacidad de volverse experto en su tema, ¿cierto? Cuando usted dice, no, es que mire, yo estoy haciendo una investigación sobre el sexting, y usted dice, ah, bueno, ¿y qué es lo último que se ha escrito en Colombia sobre el sexting? Ah, no, no sé. ¿Sí? No, eso es otra investigación que estamos haciendo en el semillero y es muy bacano uno ver que en Colombia solo hay 2 investigaciones de sexting. Sí, yo les digo a mis estudiantes de semillero, mire, ustedes van a ser los pioneros en Colombia sobre investigaciones en sexting y los van a citar mucho. ¿Por qué? Porque hay pocas investigaciones. ¿Pero por qué? Porque ellos hicieron una revisión del estado del arte, la documentación previa que existe sobre ese tema. Les digo, miren, en Latinoamérica hay 15 estudios, ¿sí? Léanselos, ¿sí? Y ahí van en la tarea leyéndolos. Al final de todo ese ejercicio se vuelven unos expertos en sexting, ¿sí? Entonces, y es lo que también les digo a veces a los muchachos en el semillero. Miren, vuélvanse fuertes en una categoría. Sepan todo lo de una categoría, al menos en Colombia, en Latinoamérica, al menos en español. Y eso les va a dar una fortaleza después como investigadores. Cuando usted crea su huella digital, cuando creo que ya vieron algunos elementos como Google Scholar, como Academia, como, bueno, ResearchGate, que cuando usted dice, ah, es que este autor trabaja esta categoría, eso es una berraquera porque usted se vuelve el experto en eso, ¿sí? Y eso se empieza ¿dónde? Acá. En el ejercicio de la escritura usted tiene que condensar aquello que ha leído, ¿sí? Bien, para ello, entonces, y para que vayamos dando también un elemento de cierre, pues en la escritura científica hay 3 cualidades fundamentales. Uno, la unidad. Dos, la claridad del estilo. Y tres, la organización esquemática, ¿sí? Que es 3 elementos sobre los que hemos ido haciendo énfasis, ¿sí?
¿Cómo brinda usted unidad? A través de la unidad del lenguaje, a través de la claridad con que presenta las ideas, a través de la coherencia con que las presenta. ¿Cómo brinda usted claridad? Ya nos vamos a ir un poco más al detalle, y ahí es donde quiero centrarme. ¿Y cómo brinda usted organización esquemática? ¿Cierto? Entonces miren que les he ido planteando en el ejercicio de estas cualidades o de estas habilidades que debe tener el escritor científico, en que es importante que usted haga un ejercicio de esquematización, ¿cierto? Y que dicho ejercicio de esquematización tenga una unidad temática, ¿sí? Pero esa unidad temática se va presentando en la medida en que usted tiene claridad, que son los tres elementos: organización esquemática, claridad, unidad, perdón, claridad en el estilo y organización esquemática. No las olviden, ténganlas ahí como digámoslo, la enseñanza o lo que podríamos decir, hoy aprendimos esto, que la escritura científica tiene una organización esquemática, tiene una unidad y tiene un ejercicio de claridad, ¿sí? Que es, digámoslo, sobre lo que hemos basado este encuentro. ¿Listo? Y es como la propuesta de lo que al menos a mí me ha servido y lo que recomiendan algunos autores sobre el tema de la escritura científica. Bien, entonces vámonos al detalle, ¿cierto? He ido presentándoles bueno, el ejemplo de un artículo, primero el resumen, el paso a paso que lleva el resumen, la introducción, y aquí en la introducción, bueno, si vamos a escribir 3 cuartillas, entonces vamos a plantearlo de esta manera. Entonces, vámonos más al detalle. ¿Cómo escribiría yo ese párrafo inicial de esta introducción? ¿Cierto? Entonces, es muy importante partir de aquello que nos han enseñado incluso desde la primaria, y es que siempre hay una idea principal, al principio o al final del párrafo, ¿cierto? Entonces, es importantísimo para la claridad de la escritura y poder conservar ese esquema y esa unidad de la escritura, pues partir de una idea fuerza. A mí me gusta mucho más poner esa idea fuerza, esa idea central al principio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar, si esto es un ejercicio de investigación sobre el estrés laboral en docentes de Pereira. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, es importante empezar con una idea central, corta pero contundente, ¿sí? Por ejemplo, el estrés laboral es uno de los padecimientos que más sufren las personas en sus trabajos. Ojo, a veces puede introducirse adjetivos que, por uno querer hacer rimbombante su idea, puedan dañar todo el ejercicio de claridad de la escritura, ¿cierto? Entonces es importante en la claridad de la escritura que nosotros hagamos una aseveración contundente, corta, como idea principal o idea central, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros introducirnos en un ejercicio de esta es la idea principal, estas son las ideas secundarias que respaldan, ¿sí? Hay autores que lo llaman un ejercicio de triangulación en la escritura, ¿cierto? Y es colocar, colocar un ejercicio, que es lo que vamos a ir haciendo, un argumento, ¿cierto? Sustentarlo con autores, ¿sí? Y luego hacerlo de una manera también contextual, ¿sí? Es decir, que mezcle los tres elementos. El contexto, este es un argumento analítico, es que lo lo llaman los autores, ¿cierto? Que mezcle el contexto, que mezcle los autores, pero que también mezcle el análisis, ¿sí? Digamos lo que algunos autores en la escritura científica plantean, miren, un párrafo debe tener un ejercicio de triangulación para que tenga mucha fuerza y valor académico, ¿cierto? Es importante que no supere los 10 renglones. Y es importantísimo, que es algo que uno encuentra muy común en las tesis, principalmente de pregrado, un adecuado manejo de la puntuación.
¿cierto? El otro día estaba revisando una tesis de pregrado y el quien la escribía hacía un ejercicio, eso yo le conté, eran como 30 renglones y no tenía casi puntuación. O sea, tenía en todos los 30 renglones solo 2 puntos. Yo dije, wow, ¿quién entiende una idea? ¿Quién transmite una idea así tan larga? ¿Cierto? Entonces, en ese ejercicio de triangulación, uno empieza normalmente con el contexto. Puede empezarse con el contexto. El estrés laboral es uno de los padecimientos que más sufren las personas en sus trabajos. Una aseveración contundente, clara, precisa y que se va a defender a lo largo de la escritura del párrafo. Entonces, podemos ahí pasar a un autor. Vamos a poner Martínez. Pongámosle, esto que estoy poniendo es inventado. 2023 afirma en su estudio con, con trabajadores en México que el 75% de las personas sufren estrés laboral en sus trabajos a causa de factores personales y organizacionales. ¿Listo? Vamos entonces al segundo elemento de la escritura. El refuerzo de esto que yo estoy presentando a nivel de contexto con un autor actual que no supera los 5 años en su estudio, en un contexto latinoamericano y que presenta una cifra que va a respaldar aquello que yo estoy planteando. ¿Sí? Entonces, miren que en el ejercicio de la escritura es muy importante que nosotros podamos ir respaldando nuestra idea principal con argumentos y con argumentos de autores y con argumentos de autores actuales, ¿sí? Que probablemente ya se los habrán dicho en sus ejercicios de semillero de investigación, que no superen los 5 años, los estudios que son secundarios. Hay autores que son primarios y usted pues, los cita porque pues, son clásicos. Es muy importante aquí también si yo quiero darle respaldo, digámoslo, desde alguna organización. De igual manera, la OIT, pongámosla con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, menciona que el estrés laboral es un fenómeno que va en crecimiento en las sociedades occidentales. ¿Listo? Estoy inventándome, esto estoy aquí la OIT y pongámosle aquí una citación, bueno, pongámosle aquí en el 2021, por decir algo, ¿cierto? Entonces, ya también doy el respaldo por una entidad que tiene también. Llevamos 2 que tiene fuerza a nivel desde lo que está diciendo, 4, 6. Y nos falta el tercer elemento que es el análisis, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero decir y quiero sustentar a través de ello, porque estoy dando el contexto de que las personas sufrimos estrés en el campo laboral. ¿Listo? Entonces, de esta manera, vamos a ponerlo de esta manera, importantísimo los conectores, ¿sí? De esta manera puede identificarse como un gran problema el estrés laboral. Aquí voy a hacer una introducción en el campo, del trabajo, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Aquí quiero que miremos una cuestión y es esto. Esto que a veces uno encuentra en los trabajos de grado o en los trabajos de escritura, y es que podemos utilizar o solemos utilizar a veces
por darle una relevancia muy grande, mayor a lo que estamos escribiendo, el uso de adjetivos, ¿cierto? Es muy importante en la escritura científica no irnos de una manera abusiva o de una manera recurrente, incluso lo ideal es no hacerlo, porque lo ideal es tener un lenguaje muy objetivo, de no usar adjetivos que por querer mostrar que lo que yo estoy, mis ideas son importantes y lo que estoy planteando es importante, hago adjetivos que magnifican, ¿cierto? Entonces, a veces podemos hacer este uso inconsciente a veces del lenguaje que por querer mostrar la importancia de nuestro texto, lo utilizamos. ¿Sí? ¿Cómo mostramos la importancia y la argumentación de nuestros textos? Con los autores y con la estadística. ¿Sí? Incluso si uno encuentra, por ejemplo, estadística, por ejemplo, pasando del 12% al 23% en los últimos 10 años en Latinoamérica. El uso de estos datos sí se vuelve verdaderamente enriquecedor para la escritura que yo estoy haciendo. De esta manera puede identificarse como un problema, puede identificarse como un problema el estrés laboral en el campo del trabajo, de manera tal de forma tal, para no repetir que puedan verse afectados los docentes. También puedan verse afectados los docentes. Entonces voy haciendo también en mi presentación analítica la introducción a lo que es el siguiente párrafo, que es la idea del estrés laboral en los docentes, ¿cierto? Entonces, hago el manejo de una idea central, argumento bajo autores, esto es fundamental en la escritura científica, argumento desde el elemento estadístico de entidades que tengan valor, digámoslo, credibilidad e investigación en procesos desde lo que quiero fundamentar, y hago un ejercicio analítico que me vaya introduciendo al siguiente párrafo. Y entonces por eso esa unidad argumentativa, esa coherencia, esa, digámoslo, elemento de esquematización es fundamental, porque ya no escribo al azar, sino que voy haciendo un ejercicio de escritura ordenado, un ejercicio de escritura fundamentado, un ejercicio de escritura intencionado. Porque una cuestión muy importante en la escritura científica es que yo escribo con la intención de demostrar argumentativamente que mis resultados o lo que voy encontrando en el ejercicio investigativo sea entendido por el otro. ¿Sí? Digamos lo que en últimas lo que busca la escritura científica es un ejercicio de darse a entender al otro. ¿Sí? Y por eso a veces en los que trabajamos en ciencias sociales que nos ponen las normas APA, es para eso, para que podamos tener un lenguaje común, unas normas comunes, de tal forma que quien transmite siga unas reglas escriturísticas científicas, y quien lee y conoce mi informe de investigación, pues también pueda tener las mismas normas. ¿Sí? Por eso el ejercicio de la escritura científica debe conllevar mucha claridad argumentativa. ¿Sí? Si ustedes observan, el ejercicio que he tratado de hacer en este espacio es un ejercicio muy, muy, muy esquemático, porque así es la escritura científica. ¿Sí? Con una puntuación que busque defender una idea central y que presente argumentación desde autores, desde aquello que yo pretendo mostrar al otro. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio requiere, como se los decía ahora, de mucha lectura, de mucho conocimiento, de mucho trabajo previo. Y a veces, por ejemplo, en los semilleros hay una dificultad, o al menos yo la tengo, y es que, profe, pero es que llevamos mucho tiempo leyendo, llevamos mucho tiempo pensando y no hemos ido al campo, ¿no? Pero es que primero hay que tener una buena base teórica, una buena fundamentación de lectura de mi categoría para poder ir a leer la realidad. Y más aún, para leerla, más aún allá, para poder transmitirla en un texto escrito. Entonces, por eso el texto científico requiere de esa rigurosidad de haber conocido mucho,
no solo en el campo de la aplicación de instrumentos, sino también del ejercicio de la investigación documental, porque aquí es cuando usted se da cuenta que esa persona conoce sobre el tema y que usted dice, uff, esa persona se leyó a Martínez, esa persona se leyó el documento de la OIT, esa persona sabe sobre el tema. Su ejercicio de escritura no solo tiene un esquema claro, sino que también tiene la profundidad y coherencia de quien es un experto en el tema de investigación, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es, digámoslo, pues un poco lo que quería plantearles hoy, eh, recopilando ideas. Pues hacer escritura científica requiere de habilidad y la habilidad se desarrolla practicándose. La recomendación es practiquen escritura científica, lean muchos artículos científicos porque es a partir de ahí que uno aprende la lógica propia para el ejercicio de la investigación. Bueno, espero, Judy, haberles podido aportar un poquito en este espacio. Me pasé 5 minuticos, pero bueno, No, ahí está está bien, bien. está bien. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre atento a poder compartir alguna reflexión, algo de lo que pues uno va construyendo en investigación pues con los estudiantes y los compañeros. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación, por ser nuestro aliado estratégico en este proceso también de formación para semilleros. No sé si tengan preguntas antes de que el profesor y nos retiremos todos. Eh, no veo manitos levantados. Y bueno, profesor, si una estudiante de aquí de Pereira me está informando que si es posible compartir las diapositivas. No está silenciado el Judy, se las, micrófono. se las mando a usted a correo y ya usted las comparte, ¿listo? Ah, O las bueno, subo acá. perfecto. Las puede subir también si quieren en Ah, este subámoslas. grupo, igual para que ellos también las tengan. Ok, Eh, Richard tiene la manito levantada y Felipe. Entonces, dale, Rich. primero Richard, por Le favor. doy paso a Felipe, que la tenía primero y pronto se cansa. Buenas, Buenas. Hola, Hola, Felipe, bien pueda. hola Felipe, profe. ¿Sí Bueno, ves? Se cansó. Richard, por favor. Profe Cristian, muchas ¿Qué gracias por pasa? su participación, como siempre, en estas jornadas, por su disposición y apoyo. Y su merced en un momento de la conversación indicaba la dificultad que existe con estudiantes y pues en un entorno académico, científico, llamémoslo así, desde las instituciones de educación superior, y es la condición de esta nueva generación que quiere todo rápido, de la inmediatez, ¿sí? Y un proceso de investigación no es de inmediatez, es Mm. muy sesudo, lleva tiempo, ¿sí? Y eso puede llevar a que los estudiantes se frustren muy rápidamente. De pronto, dentro de su experticia, algún libro, algún recurso que sea como para dummies, que tal vez les permita a ellos digerir de una forma más en su idioma, eh, estos procesos de redacción de textos científicos que de pronto nos pueda sugerir. Sí, 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 tengo por ahí un texto que es el de hacer investigación paso a paso, pero ahora no recuerdo el nombre, pero sí se los puedo compartir con Judy, porque incluso en algún momento, y que sería bueno como de pronto pensarlo con allá con otros investigadores, hicimos un intento de hacer un manual para semilleros por temáticas, ¿cierto? Muy, muy, muy lúdico, muy didáctico. Tengo uno, ahora no recuerdo el nombre, pero me pongo en la tarea de buscarlo, de ir como el paso a paso, ¿cierto? Pero bueno, ese como texto se los busco, pero ¿sabes qué estrategia me ha servido a mí mucho con el ejercicio de investigación y de escritura? No solo con semilleros, sino con otros investigadores, es el de reunirme cada 8 días, así sea 20 minutos, y irnos dejando tareas muy cortas. Yo creo que el fraccionamiento de la tarea es algo que nos permite mantener la atención por poco momento, porque esa es una de las cosas con las que luchamos ahora. La atención ahora es muy corta. Entonces, por ejemplo, mira, ahora estoy escribiendo con unos investigadores y les decimos, mira, hagamos la introducción.
Usted escribe 2 parrafitos de introducción, el otro escribe 2 de planteamiento del problema, el otro 2 de justificación. Tin. Cada uno individual lo hace y luego nos sentamos a leerlo, a organizarlo para que quede. Entonces, yo creo que como estrategia sirve mucho el fraccionar, ¿cierto? De hecho, así lo trabaja uno con personas que tienen déficit de atención a nivel de psicología, ¿cierto? Con los que tienen problemas de atención. Entonces, usted fracciona en pequeños trozos y creo que eso funciona. Y el acompañamiento. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el semillero yo tengo lunes, me reúno de 9 a 9:20 con tal persona, de 9:20 y dedico 2 horas como a ese acompañamiento y funciona. Porque el fraccionar y el hacer el seguimiento hace que el estudiante se vea implicado y sienta también la responsabilidad de ir haciendo unos entregables cortos, alcanzables, pero que van dando fruto, ¿cierto? Y el otro día con la estudiante, con el último artículo de nomofobia, fue muy interesante porque lo construimos en 6 meses, ¿cierto? En 6 meses, tin, 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 dágale, hágale, cada 8 días, pan, cuando ya dijimos, ya tenemos artículo. Y wow, cuando lo mandamos a la revista en 3 meses ya estaba publicado. Wow, en menos de un año lo logramos. Y la estrategia fue así, tareas cortas entre las 2 personas y eso va dando un resultado, creo yo, muy fáctico, muy funcional, muy real. Sí, y pues muchas gracias por esa, digamos, por esa explicación, pero también considero que en las instituciones de educación superior nos falta es eso, y es dejamos un proceso de investigación para 6 meses que considero debería tener un abordaje tipo segundo o tercer semestre y que el estudiante ya vaya visualizando cuál es su Ujú, temática, que vaya explorando las herramientas, que vaya construyendo y que vaya haciendo toda esa lectura de la temática para que no deje en 6 meses, porque en 6 meses vamos, y es que un profesor no tiene 2 o 3 estudiantes, tiene 30, mm, 40. Entonces, poder apoyar todos esos procesos de investigación y de redacción, considero que también bien, pues, son bien difíciles para un es profesor. complejo. Sí, sí, sí. Bien. Muchas gracias, profesor Cristian. Vale, Richard. Bueno, creo que no hay más manitos levantadas ni preguntas en el chat, que le encantó, dice Lina María Álvarez, muchas gracias. Atento para las próximas sesiones, dice Alexander. Bueno, muchas gracias, profesor. Ahí está Felipe levantando la Felipe. mano. Bien, pueda, Felipe. Dale, Felipe. Qué pena que se me cayó el internet un segundito. Profesor Cristian, muchas gracias. Una ponencia excelente. Hay muchos aspectos que tener en cuenta para la escritura del texto académico, porque realmente, como nos presentaba al inicio, hay muchas categorías y muchas taxonomías de creación y contemplar todo en una hora es una cosa Mm, realmente compleja. Quería preguntar algo muy sencillo y es si considera adecuado que los estudiantes, especialmente los primeros semestres, eh, estén leyendo cosas como Daniel Casani con afilar el lapicero, con la cocina de la escritura, se hagan ejercicios escriturales, usar, por ejemplo, Cloud, que es una IA que puede generar estilos escriturales. Es muy interesante el ejercicio de subir un texto propio y decirle a la IA que lo convierta en otros estilos o en otras maneras de escribir. Entonces, ¿qué tan bueno considera realizar esos ejercicios con continuidad con los estudiantes, dado que realmente vemos que tienen falencias en muchas cosas básicas? Esos ejercicios son un poquito más avanzados. ujú. Sí, mira, quiero empezar con esto para responderte y es, Felipe, uy, estamos teniendo una dificultad con los estudiantes nuevos que vienen con unas falencias en lectura, en escritura desde los colegios, fuerte, fuerte. Y ese planteamiento que vos haces, yo lo comparto cuando yo doy en psicología en primer semestre, psicobiología. Uy, lo complejo que es en primer semestre que ellos empiecen a hacer un ejercicio de escritura. Eso, el otro día hablábamos con unos profes y uy, eso es como uno retrocederse a enseñar en octavo. Yo fui profesor de colegio también de filosofía y, uy, toca a veces como, venga, empecemos con este octavo, ¿cierto? Y lo que vos planteas es bien complejo. Yo daría una respuesta a lo que vos preguntas muy circunstancial, ¿cierto? Circunstancial en cuanto que a veces encuentro unos grupos mm, que vienen un poquito más adelantados o hay personas o la misma dinámica de la clase, de los encuentros, hacen que uno les pueda pedir más, ¿cierto? Como hay grupos que usted dice, hay que ir a otros ritmos. Te lo digo yo tuve la experiencia el semestre pasado con 2 primeros, un primer semestre que
eran muchachos muy jóvenes y con otras necesidades y otro grupo con personas ya, hasta algunos hasta profesionales que estudiaban en la noche, con otras necesidades. Y me iba a dos ritmos, ¿cierto? A algunos les ponía unas lecturas muy básicas y a otros unas lecturas más fuertes, ¿cierto? Hice el ejercicio también al principio, pongamos la misma lectura y había que hacer un acompañamiento. Y yo creo que aquí es como la respuesta que quiero darte es, todo radica, como creo yo, en el acompañamiento, o sea, en el contexto de cada grupo es diferente, pero también en el acompañamiento que uno hace. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a enviarles en primer semestre esos artículos de psicología a veces que son tan técnicos, ¿cierto? Cuando yo les pongo, por ejemplo, uno de Skinner sobre análisis funcional de la conducta, y hay mucho tecnicismo, ¿cierto? Y ellos, profe, eso tan duro, pero entonces empezamos a desglosarlo, y ellos mismos van descubriendo que dicen, profe, pero es que es sencillo lo que está, sí, pero hay que hacer sencillo. Entonces yo creo, Felipe, respondiendo a tu pregunta, que es, primero, el contexto del grupo es fundamental, y segundo, la estrategia de acompañamiento. Sí, yo creo que a pesar de que hay textos muy técnicos, muy complejos, muy profundos, pueden leerse con grupos en la medida en que uno vea que hay algunas competencias o en la medida en que el acompañamiento también vaya realizándose con unas estrategias adecuadas, ¿cierto? Creería yo que ese puede ser una respuesta a lo que vos estás planteando, que es un cuestionamiento que todos estamos teniendo en este momento con los primeros semestres principalmente. Gracias, profesor Cristian, por las respuestas. Bueno, creo que ya podemos ir dando por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir Un y nos abrazo, vemos feliz mañana en tarde. la otra jornada. Muchas gracias. Chao, Judy, chao para todos, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias.